piensan que todo va a ser sonrisa. Y pensando que todo va a ser sonrisa, cuando viene un problema, entonces nos deprimimos. Porque decimos, ¿y por qué me pasa esto a mí? Hay una foto, sale un niñito todo lleno de espagueti y salsa y dice, why me? ¿Por qué a mí? Irá andando y llorando. Me llama mucho la atención porque pienso que este es uno de los versículos o de los salmos que más nosotros recordamos, ¿verdad? Y traemos a memoria. Y el salmista aquí está hablando y dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, el pueblo estaba en Babilonia cautivo, el pueblo estaba golpeado, el pueblo estaba humillado. Recuerde que cuando una persona es esclavo, no es dueño ni de sí mismo, ni su familia, ni sus hijos, ni sus hijas le pertenecen. Y si él llegaba a salir en libertad, él tenía que dejar todo, porque nada le pertenecía. Dice la historia que llegando el momento de la liberación, cuando el padre tal vez llegó esclavo solo y en el desarrollo de su esclavitud comenzó a hacer familia, tuvo una esposa, tuvo hijos. Pero llegó el tiempo de la liberación, el año del jubileo, y a él le tocaba salir en libertad. Pero tenía que irse solo. No podía llevarse ni los hijos, ni la esposa, ni nada de lo que tenía. Era libre, pero se iba solo. Entonces la ley le daba la oportunidad de quedarse, pero ya dejaba de ser esclavo por cautiverio y se convertía en esclavo por amor. Y se ponía un arete o una marca que todo aquel que lo viera sabía que él seguía en esclavitud, en inservidumbre, pero ya no por sumisión, sino por amor a la esposa, por amor a los hijos. Si eso ocurriera en este tiempo, yo creo que muchos saldrían corriendo, ni verían a la vieja ni a los muchachos, se perderían. Porque lamentablemente el mundo va cambiando, el amor se va perdiendo. Por eso Jesús preguntó en la Biblia, dice, cuando Jesús venga, hallará fe en la tierra, porque nadie cree en nadie, nadie soporta a nadie. Todo el mundo busca su beneficio personal. Nadie quiere sufrir el precio. Nadie quiere pagar el precio de una familia. Yo sé que muchos me dicen, wow, pastor, qué esposa tan bella usted tiene. Y qué hijos tan elegantes. Y sabe, tiene un precio. Tiene un alto precio, hermano Ronnie. No solamente por el aspecto monetario, no. Porque ella me aguante y porque yo me la aguante. ¿Lo entienden? Porque no hay ningún precio más alto que la tranquilidad. Recuerdo una vez que un pastor me dijo, hermano Estupiñán, quiero que ore por mí porque mi esposa entró en un estado de, no demencia, pero ella no me reconoce. Dejó de reconocerme, no me habla, no me pone atención. Y estoy muy preocupado. Le dije, muchacho, dime qué le diste, porque eso es tremenda bendición. Que su esposa no lo reconozca ni lo determine. O que su esposo no discuta con usted. ¿Verdad que es una bendición? Amén. Claro, porque él llegó y tranquilo, ¿cómo está? O sea, hablando en el aspecto humano. Porque qué difícil es vivir una vida bajo la presión de una mala cara. Bajo la presión de un mal gesto. Es difícil. Yo le he dicho a mi esposa, 20 y pico de años tenemos, digo, vieja, el día que esto no funcione firmemos y bueno, pero ya no estemos en esa cosa. La palabra de Dios dice que a paz nos llamó el Señor. Irá andando y llorando. Repita conmigo, andando y llorando. No es porque llores no vas a andar, porque hay gente que le viene el problema y le dan ganas de llorar y se estanca. Pero la Biblia dice andando y llorando. Eso significa alaba a Dios en medio del problema. Alaba a Dios en medio de la dificultad. Llora pero camina. Llora pero alaba. Llora pero glorifica. Dios no es culpable del problema. La palabra de Dios dice que toda dádiva buena viene de Dios. Pero el diablo, que es un perverso, es un cochino, padre de mentiras,
siembra discordia. Mi Dios no es culpable. Mi Dios no es culpable de lo que me ocurre. Él me ha dicho hoy: hijo mío, yo te amo. Te voy a dar un día más para que pelees. Te voy a dar un día más para que luches. Y en medio de la dificultad, en medio del problema, recuerda, cuando Jehová hiciere volver de la cautividad, hay un Dios que nos sacará del problema. Hay un Dios que nos sacará de la cautividad. Hay un Dios que nos hará salir en victoria en medio del conflicto. Yo tengo un Dios muy grande. Yo tengo un Dios muy poderoso. Los problemas que yo tengo no le llegan ni por la pezuña al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no me enfoco en el problema, yo me enfoco en la victoria. Hoy yo estoy viendo la victoria, la declaro en el nombre glorioso de Jesucristo. Cuando Jehová hiciere volver, porque solamente lo puede hacer Dios, no es nadie más. A veces pensamos: ¿cómo salgo del conflicto? ¿Cómo salgo de la enfermedad? ¿Cómo salgo de la situación difícil? Y el diablo, que es sinvergüenza, dice: wow, ¿sabe algo? Ese Dios que se olvidó de ti. No. Dios no se olvida de sus hijos. Él derramó su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario. A un alto costo, a un alto precio valió tu redención y mi redención. Y hoy el mundo celebra, entre comillas, la llamada Semana Santa. Y muchos de ellos se van a hacer y que la gira de los 7 templos por la vía dolorosa. Y otros se van a hacer la gira de los 7 bares. Van de bar en bar. El mundo está perdido. La compasión que Cristo mismo sintió por las multitudes, la compasión que Él utilizó para sanar a los enfermos, libró a los cautivos, resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos. ¿A cambio de qué? Lázaro no pagó nada. Los leprosos no pagaron nada. Jesús no cobró nada. Jesús decía: dame, hijo mío, hoy tu corazón. Lo repite en esta noche. Él se dio a sí mismo en la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos del pecado. Por eso es necesario aceptar a Jesucristo en el corazón. Por eso es necesario ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Porque sin la sangre que viene de la cruz, sin esa sangre no hay perdón de pecado. Quien acepta a Jesucristo acepta la vida. Quien acepta a Jesucristo tiene perdón. Pero la vida del cristiano está llena de muchas espinas. La vida del cristiano está llena de muchos dolores. La vida del cristiano puede estar llena inclusive de sinsabores. Jesús los dijo: en el mundo tendréis aflicción. Yo no sé, el que venga a este camino buscando que todo le marche bien, está equivocado. Pero lo que en este camino sí encontramos es paz en medio de la tormenta. En este camino encontramos esperanza en medio del conflicto. En este camino nosotros podemos saber que tenemos que mantenernos caminando aun cuando estemos llorando. En este camino tenemos que seguir marchando. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros una preciosa semilla. Hay un mensaje que solamente lo tiene la Iglesia Pentecostal Unida. El mensaje del nombre de Jesucristo. El mensaje que salva. El mensaje que redime. Y tú lo tienes. Yo lo tengo. El mensaje que todo el mundo rechaza. El mensaje que hoy lamentablemente dice la palabra de Dios hablando de Jesucristo como piedra fundamental del ángulo a la cual todos los constructores la rechazaron. Hoy todo el mundo comulga con la doctrina de la Iglesia Católica. Hoy encontramos diferentes denominaciones y no quiero atacar a nadie, solo quiero decirle que la única manera de andar llorando, dice la Biblia, andando y llorando, hay que tener el poder de Dios en nuestras vidas. Si usted va conmigo al Salmo 23, porque el salmista David proféticamente escribiendo, y usted conoce el Salmo, dice: Jehová es mi pastor, repítalo conmigo, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios tiene una dieta para nosotros. Delicados pastos. No es cualquier tipo de pasto. Son pastos que alimentan. En delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué? Porque estás cansado.
Nadie puede descansar si no tiene cansancio. ¿Verdad que sí? La Biblia te está diciendo en lugares delicados, de delicados pastos. ¿Por qué? Porque venimos por lugares difíciles. Venimos por lugares complicados. Venimos por desiertos donde no hay agua, donde no hay oasis. Venimos por lugares que no son delicados. Pero cuando Jehová es nuestro pastor, mucha gente conoce el salmo del pastor, pero no conocen el pastor del salmo. Porque para conocer el pastor del salmo, dice el verso 4, aunque ande, el verso 3, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. ¿Por amor de qué? Ese pastor tiene un nombre. Ese pastor tiene un nombre. Ese pastor tiene un nombre en el Nuevo Testamento y se llama Jesús. Cuando el salmista, cuando José está preocupado y va a huir porque María está embarazada y José dice: yo me voy, la van a apedrear a ella, me van a apedrear a mí. Porque en aquellos tiempos no se podía cometer, no se hacía ni adulterio ni fornicación. Porque a lo que se encontraban les caían a piedra. ¿Qué tal si eso se aplicara ahorita? No habría piedras. Se agotarían las piedras. Dios bendito. Gloria a Dios, porque estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo del perdón. ¿Por qué? Por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que vertió Jesús, aleluya, dice la palabra, dice el coro. Esa sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario. Y dice entonces que por amor de su nombre, cuando nosotros estamos en aprieto y en conflicto, ¿a quién clamamos nosotros? No es a María, no es a José, dice una canción. No son títulos. No. El salmista dijo: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Por amor. ¿De qué? De su nombre. Y vamos a Mateo rápidamente. Y vamos a encontrar que cuando José está preocupado, él quiere huir. Él quiere salir porque va a haber un problema. Dice Mateo capítulo 1 verso 18 que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Observe que el Espíritu Santo está con mayúscula. Dice verso 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él dijo: yo no voy a hacer alboroto porque la van a apedrear. Yo me voy a ir, como dijo el oso Yogi, huyamos por la derecha. Esto no tiene nombre ni apellido porque yo me voy. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Y vea que el Señor está con ese mayúscula. Un ángel del Señor se le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, María no está en fornicación. María no está en adulterio. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 3:16 que indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y el verso 21 de Mateo dice: el ángel del Señor a José, mira, ella no está en problemas y además va a dar a luz un hijo. Y le dice a José: y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo. Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, que fue llevado a la cruz del Calvario. Ese hombre que decidió llegar hasta el final no era un simple hombre, era Dios manifestado en carne. Era Dios manifestado en carne.
Y el verso 23 le dice para confirmar: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre, como dice, Emanuel, que traducido es ¿quién? Dios con D mayúscula, Dios con nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjese cómo es el plan de salvación, andando y llorando, porque Jesús tuvo que sufrir. Jesús no la tuvo fácil. Jesús, cuando llegó al Getsemaní, él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque él hablaba ahí en su función de hijo. Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si usted va conmigo al mismo verso 14 del capítulo 1 de Juan, dice la palabra que ese verbo, está hablando del verbo de Génesis capítulo 1 verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Verbo es acción, verbo es poder. Una oración sin verbo no es oración. La oración, para que sea oración, tiene que tener verbo, tiene que tener acción. Y mi Dios no está subsumido a una esfera, a una forma, pero Él tomó forma humana. Y andando y llorando por las calles de Palestina, dice la palabra de Dios, que el día, la semana en que iba a ser llegar al Gólgota, él llegó y se puso a la entrada de Jerusalén y empezó a llorar y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos. Ese verbo se había hecho carne, y ese verbo caminó en medio nuestro, dice el verso 14 de Juan capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él vino, Jesús, aleluya, Dios manifestado en carne. Imagínese usted caminando por las calles. Imagínese usted a Dios hecho carne misma, sanando a los enfermos, curando a los leprosos, diciéndole a la mar: calla, y enmudece, convirtiendo el agua en vino, sanando a la mujer del flujo de sangre, diciéndole a Lázaro: ven fuera, diciéndole a la hija de Jairo: levántate, diciéndole al hijo de la viuda: oh, levántate, reprendiendo los demonios del endemoniado gadareno, haciendo la función, multiplicando los peces. Alguien le dijo: Señor, pero tú, cuando lo acusaron, le dijeron: pero tú te llamas el rey de los judíos. Y él dijo: tú lo has dicho. Amén. ¿Por qué? Porque era Dios manifestado en carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice la palabra de Dios en el mismo libro de Juan. Si usted está ahí conmigo en Juan, el apóstol amado, usted va a encontrar lo que la palabra de Dios dice: que a los suyos vino, que fue salvar, pero los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Hay alguien que cree en el nombre de Jesús aquí en esta noche? Denle ese aplauso al Rey con todas sus fuerzas. Por eso es que hay que tener claro que Jesús, aleluya, es Dios manifestado en carne en el Nuevo Testamento. Padre en la redención es Jehová. Jesús, que significa Jehová salva en el Nuevo Testamento. Y Espíritu Santo Consolador. Hay gente que dice: no, lo que pasa es que hay tres en uno. No, Dios es uno y uno su nombre. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios saben y tiemblan. Él tuvo diferentes manifestaciones, pero me llama mucho la atención, refiriéndome al aspecto cuando Jesús explica que Él y el Padre son uno. Si me conocieses, Juan 14, también a mi Padre conocerías. Y le dice: desde ahora le has visto, desde ahora le conoces y le habéis visto.
Verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre, aleluya, que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y luego le dice el verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, si no me crees por lo que te digo, créelo por las obras. ¿Quién le dijo al mar calla y enmudeció? ¿Quién hizo la creación? Pero me llama la atención que cuando Él se va en la ascensión, Él dice, yo rogaré, dice, venir, y yo rogaré al Padre, Él habla, para que mande el Consolador. Pero usted está conmigo ahí en Juan 14, si va un momentico para ir cerrando, porque no puedes marchar en medio de la tormenta si el nombre de Jesucristo no está en nuestras vidas y en nuestro corazón, porque no hay poder, no hay fuerza. Amén. ¿Cómo se reprende una enfermedad? En el nombre de Jesucristo. ¿Cómo se reprende un endemoniado? En el nombre de Jesucristo. Y entonces hay algo que me llamó la atención. Y permíteme darle este ejemplo para ilustrarle y llegar al verso. Nadie puede adoptar o darle el apellido a otro si no es el padre. ¿Sabía eso? En nuestros países hablan de los hijos ilegítimos o naturales, de los hijos reconocidos. Cuando el padre se presenta ya al registro civil o a la corte y dice, bueno, sí, Wendy es hijo mío, voy a darle el apellido. Porque antes solamente era Nova y como que no iba para ningún lado. No iba para la herencia, no iba para ningún lado. Necesitaba el apellido del padre, Estupiñán por el pecho. Y entonces uno va y lo reconoce. La palabra de Dios dice, porque en otro tiempo tú no eras pueblo. Amén. Pero ahora soy pueblo, linaje escogido por Dios. Por eso dice la palabra de Dios, que a los que creen en su nombre les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos. ¿Por qué? Porque solamente el Padre te da el derecho de llevar el apellido. Por eso dice Juan 14, verso 18, no os dejaré huérfanos, porque solamente deja huérfanos ¿quién? El Padre. El tío no deja huérfanos, ¿verdad que no? Solamente el Padre. En esta noche, para marchar, dice la palabra, verso 15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo queremos nosotros tener el poder de Dios en nuestras vidas? Muy sencillo. Esa pregunta se le hicieron los que habían crucificado al Maestro. Y en Hechos capítulo 2, vaya conmigo rápidamente. La palabra de Dios nos refleja que Pedro se levantó y comenzó a hablar en el día de Pentecostés. Y empezó a predicar, explicando qué era lo que allí ocurría. Y le dijo, esto no es tan ebrio como ustedes suponen. Hechos 2:15. Pues es muy temprano, la hora tercera del día. Pero esto fue lo que profetizó Joel en los postreros tiempos. Dice Dios. No lo dijo más nadie sino Dios. Joel profetizó en los postreros días, dice Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa parte es vital cuando Joel dice, lo dice Dios. Amén. No lo dice un profeta. No lo dice un apóstol. Es una profecía que se cumple en los postreros días. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ellos comienzan a escuchar a aquellos que participaron en la ejecución que hoy se celebra o que hoy se recuerda. Porque el diablo pensó que iba a celebrar la ejecución de Jesús. Y tremenda equivocada que se echó el diablo. Diga gloria a Dios. El diablo siempre se ha equivocado. El diablo te está diciendo que estás solo, está equivocado. El diablo te está diciendo que estás perdido, está equivocado. El diablo te está diciendo que tú no puedes, está equivocado. El diablo te está diciendo que está... No. Está vencido en el nombre poderoso de Jesucristo. El diablo se volvió a equivocar.
Él pensó que iba a acabar como había acabado con la primera generación, con Adán y Eva. Y se lo llevó a la cruz y allí lo clavó. Pero resulta que cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que Él agarró, aleluya, la sentencia que había sobre usted y que había sobre mí, y la pagó con su propia sangre. Por eso dijo: consumado es, esto está pago, no hay más nada que hacer. Y cuando el pueblo, aleluya, escuchó eso que predicaba Pedro, por eso es bueno estudiar la palabra de Dios. Y cuando el pueblo escuchó lo que Pedro predicaba, vaya conmigo a Hechos capítulo 2, verso 37. Al oír esto, cuando Pedro explicó todo lo que estaba pasando, el pueblo entró en razón. Por eso es que es bueno escuchar la palabra de Dios. Es bueno recordarla. Es bueno tenerla presente. Es bueno saber en quién confiamos. Yo he estado orando mucho por el pueblo de Israel. Permita hacer este paréntesis porque me llamó mucho la atención ver cómo esta nación lamentablemente se ha separado. Y esta nación no solamente cuando se fundó, dice, como dice la declaración, una nación bajo Dios. Ahora han cambiado. Ahora están echados a perder. Ahora, según ellos, están dejando al pueblo de Israel solo. Y déjeme explicarle algo con este convenio que están haciendo con Irán de permitirle tener la bomba atómica. Cuando el primer ministro vino al Congreso hace un mes y medio y le pidió el permiso, dicen los comentaristas políticos que el presidente en la Casa Blanca no lo quiso recibir y alegó que era porque en 2 semanas venían las elecciones y ellos no querían influenciar. El presidente del Congreso, el presidente que es vicepresidente del Congreso, John Biden, tampoco lo quiso recibir. John Kerry tampoco lo quiso recibir. Entonces, los que estaban a cargo de la Cámara los dejaron venir. Y usted escucha ese discurso que él dio. Llama la atención y ver cómo es cumplimiento profético. En el día de ayer en la tarde, creo, revisé el Facebook de la Iglesia Despertar. En el Facebook subí de YouTube de la Cámara de los Representantes la declaración de un senador de uno de los estados. Él llegó en sus 20 y tantos minutos que le dan a hacer su exposición y llevó su Biblia. Resulta que en la Cámara ahí de Representantes no lo pueden detener en sus minutos que le tocan. Y él empezó a explicar, y a explicar, y a explicar. Y agarró la Biblia y se fue su discurso al profeta Isaías y empezó a explicar. Y termina diciendo: pueblo de Estados Unidos, prepárense. Porque el abandonar Israel es abandonar a Dios. Amén, así es. Mi país, Venezuela, hay alguien que se convirtió en pajarito por una maldición que hizo contra el pueblo de Israel. Amén, así es. Esto no es juego. Amén, amén. Dice la palabra: y te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Y contigo estaré yo en la angustia. Qué bueno es conocer el nombre de Jesucristo. Y aquí entonces le preguntan en Hechos capítulo 2. Verso 37, al oír esto, todos los que estaban allí, ¿está leyendo conmigo? Se compungieron. Ese es un verbo que viene de la palabra tristeza, pero profunda. Se entristecieron profundamente, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, porque Pedro no estaba solo. En Mateo 28, 19, Jesús les dijo: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dijo en los nombres. Amén, amén. En el nombre. Y aquí están todos unidos, Pedro con los discípulos. Verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Si Pedro hubiese estado equivocado, los otros apóstoles le dicen: espérate, estás diciendo algo que no es correcto. Pero ellos entendieron. Lo que pasa es que hay un misterio que se está revelando en este momento al que no ha conocido.
Y es que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu no es nombre, son títulos, son atributos. Sí, Jesús es Padre en la creación. Sí, Jesús es Hijo en la redención. Sí, Jesús es Espíritu Santo. Es que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla. Predicar este mensaje no es fácil. Pararte en medio donde estamos contra todas las denominaciones y predicar este mensaje no es sencillo. Se llora, se sufre, pero la palabra de Dios dice: volverás a venir con regocijo trayendo tus gavillas. Hay bendición en el camino de Dios, hay bendición en predicar el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y ellos allí compungidos de corazón, Pedro se levanta junto a los otros apóstoles. Frente a la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos en este desastre? Ya nos dimos que metimos la pata, nos dimos cuenta. Verso 38, Pedro le dice: no se preocupen, arrepentíos. Léalo conmigo, repítalo y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Gloria a Dios. Y recibiréis el regalo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es importante saber que si queremos ser bendecidos, si queremos salir victoriosos del conflicto que estamos llevando, tenemos que agarrarnos de Jesucristo. Isaías 53:11, vaya conmigo a la profecía, porque nadie puede hablar con propiedad del Nuevo Testamento si no conoce el Antiguo Testamento. Soy Isaías 53, verso 11, en esta noche, en este sábado donde muchas personas andan dándose golpe de pecho. Hay una profecía aquí en cuanto al sacrificio de Jesucristo. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Por qué? Porque Jesucristo, siendo Dios manifestado en carne, pasó por problemas, pasó por dolores. Fue traicionado por los más cercanos. Fue abandonado por aquellos a quien Él alimentó. Fue olvidado por aquellos quienes en un momento les dio bienaventuranza. Porque en el momento de tu conflicto, en el momento de tu dolor, en el momento de tu enfermedad, es probable que seas abandonado. Nadie quiere estar al lado del que está perdiendo. Nadie quiere estar al lado del que está enfermo. Pero la palabra de Dios dice: aleluya, aunque papá y mamá me dejen, con todo Jehová me recogerá. Joven fui y envejecido, y lo he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay promesa para que se agarra de Jesucristo. Y verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma de Jesucristo? Cuando usted y yo somos bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Usted se imagina lo que ocurre en el cielo? Fiesta. Cuando un pecador se arrepiente. Y usted ve en el agua, en el bauticerio usted ve agua, por esa agua representa la sangre que emana de la cruz del Calvario. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Eso significa: no me importa el dolor, no me importa la aflicción. Vendrán llorando y andando, pero con regocijo. Voy a estar cuando las gavillas, que son las almas, sean bautizadas en el nombre glorioso de Jesucristo. Póngase de pie en esta noche. Tenemos que llevar este mensaje. Tenemos que persistir. Dice Romanos 1:14: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, hasta el fin del mundo. Por eso estamos en internet. Por eso estamos llevando este mensaje a toda criatura. Se hace necesario mantenernos en medio del problema. Sí, en el mundo tendréis aflicciones, pero frente al problema, llora pero camina. Amén. Andando y llorando. Y lo que nos va a dar fuerza es el poder del nombre de Jesucristo. La Biblia dice: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. El altar está abierto para que usted pueda pasar a hacer una oración en esta noche de gratitud.
Dígale: Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario.